Buenas tardes, compañeros, compañeros. Estamos empezando el segundo encuentro. La primera vez que nos encontramos, que empezamos este espacio para compartir ideas, para intercambiar algunas ideas de lo que significó el peronismo y las políticas sociales durante prácticamente desde su inicio hasta hoy, habíamos hablado centralmente del peronismo como un nuevo modelo de país, con eje en el obrero, con eje en los derechos del trabajador, con eje en la búsqueda del bienestar general. Y dijimos en esa oportunidad que hoy nos tocaba hablar de alguna manera de los que todavía no entraban, aquellos que por una dificultad física, aquellos que por problemas económicos, aquellos que por un retraso fuerte, por una deuda social con esos sectores, no ingresaban rápidamente a ese ideal de mundo obrero y de bienestar que imaginaba Perón. Y la verdad que dijimos que íbamos a hablar precisamente de eso, y eso también nos obliga a pensar en un antes y en un ahora. Eso nos obliga a pensar qué significó, y casi en realidad es el título de toda la capacitación, la beneficencia oligárquica, lo que estaba antes del peronismo. Esas damas de la élite que se encargaban con una idea de filantropía, con una idea de caridad, de limosna, a atender a algunos de estos sectores. Y digo algunos porque vamos a ver que era un trabajo muy acotado, una tarea muy acotada, no era una tarea generalizada. Y el peronismo lo que hace es cambiar eso. El peronismo lo que logra es cambiar esa mirada. Hay un cambio en la concepción del otro, en la concepción de lo que hoy diríamos el pobre. ¿Cómo atendemos a los pobres en la sociedad argentina? Y el peronismo hace el cambio. Lo de antes estaba al arbitrio de ese grupo y la verdad que no había, de parte de aquellas personas que necesitaban la asistencia, no había una idea que era un derecho lo que se debía otorgar. Lo recibían, sí podían, y ahí quedaba. Con el peronismo la cosa cambia. Con el peronismo esa persona es como que se hace acreedor de una deuda que la sociedad tiene para con ella. En algún momento Evita va a decir, tenemos que reparar un siglo de injusticias. En realidad Eva, esa es la persona que empezando ahí en el garage de la residencia presidencial, de alguna manera empiezas a transitar un camino de lo que ella decía, la asistencia, que no era limosna, que no era una beneficencia sencilla, no había otra forma, no le encontraba otra forma de decirle que era la asistencia hacia ese sector. Pero ese sector entonces empieza a ser tratado como alguien que se incorpora de alguna manera al escenario público. Y Eva va transitando eso, obviamente, en un peronismo que interviene en la sociedad de beneficencia, que prácticamente la corre de la escena. Y si bien todavía no es el Estado, porque al poco tiempo se crea la fundación, y es la Fundación Eva Perón la que empieza a trabajar estas tareas, estos temas, el Estado está atrás, y el Estado empieza a hacerse cargo de ese sector que hasta ahora era el olvidado. Miren, van a tener colgado, y les pido que no lo hagan en este momento, lo hagan después de este encuentro, lo hagan más tarde, lo hagan mañana, van a tener colgado una entrevista que se le hace a Facundo Cabral, ese cantautor argentino reconocido en la Argentina y en otras partes del mundo. Facundo Cabral dice algo muy sencillo, cuenta su anécdota de cómo a sus 9 años, una persona que venía del interior, un chiquito que estaba hace 3 meses fuera de la casa, porque estaba buscando la manera de encontrar algún sustento para él, para sus 2 hermanos y para su mamá. Y en realidad él describe de una manera muy sencilla, son 12 minutos de grabación, que se acerca en La Plata, en un acto religioso, se acerca al auto donde estaba Perón y Eva Perón y le puede transmitir, cuenta la anécdota, es un poquito más larga, pero yo quiero rescatar 2 cosas de eso. Primero, cuando él dice, vengo a buscar trabajo, nosotros no tenemos trabajo, mi mamá no tiene trabajo. Y Eva dice, en realidad, qué bueno esto, porque no pide limosna, pide trabajo. Esa era la concepción del peronismo. Y Cabral dice, a mis 9 años, a mí me cambió la vida. Por supuesto, después relata, lo llevan a un lugar, le dan de comer, lo visten. Eva le consigue en 3, 4 horas trabajo para su mamá
y un lugar donde vivir. Pero Facundo Cabral dice algo así como: sentí por primera vez que la sociedad nos contemplaba, que estaba integrado a la sociedad. Esa es la nueva, esa es la mirada que impone la figura de Eva Perón. Esa es la mirada que impone el peronismo. Y el peronismo empieza a trabajar y dice, bueno, hay que atender a los chicos que están sin casa o a los chicos que tienen una familia con muchos problemas económicos o de otro tipo. Pero hay que atenderlo, hay que darles educación integral. Pero ahí terminaba la cosa, no. Hay que también pensar en la familia. Porque Eva decía, hay que mantener el binomio madre-hijo y hay que buscar la manera de que esa familia mejore. Esa es la nueva concepción que inaugura el peronismo. Porque en realidad esa nueva concepción, la otra persona, la que recibe, es de alguna manera, se hace acreedor de ese derecho. Y yo traía unas dos cositas, porque me parece que son importantes tomarlas tal como fueron planteadas. La Constitución del 49, que hablamos en el primer encuentro, dice que entre otras cosas, que hay que buscar la integración y consolidación del núcleo familiar, así como procurar soluciones a los problemas de la vivienda para las familias de escasos medios económicos. Y acá quiero hacer un punto, un paréntesis, porque aparece el tema de la vivienda. Lo dijimos el primer encuentro, cuando se hablaba de los derechos del trabajador, se hablaba que había que satisfacer necesidades materiales y espirituales. Y parte de esas necesidades materiales estaban en la vivienda. Y la verdad que está muy claro que eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cuál era la historia? ¿Por qué digo hacer un paréntesis acá? Porque hoy escuchamos, y tristemente hemos escuchado hasta el actual presidente decirlo, que la Argentina, la mejor Argentina es la Argentina del Centenario, la Argentina de 1910. La Argentina que exportaba materia prima al mundo, la Argentina guerrero del mundo. Y la verdad que hay que pensar esa Argentina para quién era. Yo traigo 2 o 3 datos como para entender la transformación, la verdad revolucionaria del peronismo, también en materia de vivienda. Porque para 1900, 1910, 1915, lo normal en la ciudad de Buenos Aires, esa gran metrópoli, donde había obreros, y obreros del puerto, obreros del ferrocarril, obreros del transporte, obreros más que nada de servicios, ¿dónde vivían los obreros? Gente, ¿dónde vivían los obreros? Los obreros vivían en conventillos. El conventillo no es ese lugar pintoresco que tenemos cuando vamos a la zona de La Boca hoy. El conventillo era una gran casona con muchos cuartos, donde cada familia tenía un cuarto. Y miren algún dato de la primera década de ese siglo XX. Había 2.500 conventillos en la ciudad de Buenos Aires. El 23% no tenía baños. Así, lo digo brutamente, existía solo el balde. El 16% tenía un baño. Y un poquito más del 50% tenía 2 baños. Para esa cantidad enorme de familias que vivían en ese conventillo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Argentina del Centenario? La Argentina del Centenario era para pocos. Pero vamos avanzando un poquitito más con datos. No para perderlos, sino para reforzar algunas ideas. En 1914, el 61% de la población de Buenos Aires vivía en conventillos. Y digo esto porque cuando arranca la industrialización sustitutiva, allá por el 30, y empiezan a aparecer las industrias, y el peronismo va a hacer una explosión de las industrias, claramente aparecen las primeras villas miserias. Pero parece que antes no existía el malestar y la precariedad en los sectores populares. Y todo lo contrario, existía. Y da cuenta de esa existencia estos datos. En 1943, ahí nomás, cuando está arrancando el gobierno que tiene a Perón como centro, un censo escolar planteaba que el 30% de las familias de 4 miembros vivían en un solo cuarto. El censo del 47, ya con el peronismo en el gobierno, planteaba que el déficit habitacional de la ciudad de Buenos Aires eran 100.000 viviendas y del país 650.000. Escucharon, ¿no?
los datos. Bueno, los de hoy son escalofriantes, ya los vamos a ir, porque uno de los problemas que tenemos después del 55 es que se cortó esta idea de empezar a planificar y dar respuesta a través de la vivienda a miles de familias. Ahora, en los 20 años anteriores al peronismo, ¿saben cuánta ayuda dio el Estado para construcción de viviendas? Para 1000 viviendas. Nada más que para 1000. ¿Cuántas viviendas construyó el peronismo en los primeros 5 años? 210.000 viviendas. 210.000 viviendas. ¿Y cuántas tenía planificada construir en su segundo plan quinquenal? Que por supuesto se cortó por la revolución fusiladora del 55. Tenía planificado 300.000 viviendas. A ver, el peronismo en el gobierno hubiese solucionado el problema en 12, 14, 15 años. El déficit habitacional de la Argentina. Pero a ver, y los invito a ustedes a que nos relaten estas cosas, los que están del otro lado, los que conocen historias en todo el país, ¿cuáles eran las casas, las viviendas en la etapa del peronismo? No eran las viviendas que lamentablemente se hicieron en otras etapas, fundamentalmente en las etapas de dictaduras militares. Eran esos chalés californianos, confortables, con entrada de luz, con patio. Tenía un estilo de garantizar al obrero y a su familia un estándar de vida determinado. Ahora, no me voy a quedar con las viviendas, porque la vivienda es un dato revolucionario fuerte y parece que no existió porque después lo que vino es un agravamiento y después pareciera ser que el peronismo fue el culpable de las villas miserias. Cuando vamos a ver a lo largo de los otros encuentros qué va a pasar después del 55 y cómo el gran auge de las villas miserias va a venir después, claramente después. Porque acá empieza a aparecer la planificación urbana. Planificación que llevaba a escuelas. ¿Saben cuántas escuelas hizo el peronismo? 5.000 instituciones escolares. Parece una locura, hasta para esta época parece una locura. Digo, estamos hablando de 70 años atrás. 5.000 viviendas, también con patios, el mismo estilo californiano para que de alguna manera todo sea como la continuidad de ese hogar, con patios amplios, con luz, con entrada de luz en cada uno de las aulas, contemplando en algunos lugares la posibilidad de vivienda para el portero, para el casero, como le querramos decir, para los directores y para los maestros, cuando ameritaba eso, en zonas alejadas, en escuelas rurales. Eso es la transformación del peronismo. Pero claro, eso es una transformación que se hace y de alguna manera está la idea de que el obrero y de que estos sectores que están todavía por afuera puedan acceder a la vivienda. Pero lo de EVA y lo de la fundación, que vamos a en algún momento a hacer algún capítulo aparte, con algún invitado que sabe de este tema y que se dedicó a estudiar este tema profundamente, EVA avanzó mucho más. EVA construyó hogares escuela para esos chicos que estaban necesitando. EVA construyó hogares de ancianos. La Fundación Eva Perón construyó 21 policlínicos, construyó hogares de tránsito, construyó la casa de la empleada en la ciudad de Buenos Aires para esas mujeres que venían a trabajar y estaban sin lugar. Construyó lugares para colonias de vacaciones, construyó lugares para que se puedan ir de vacaciones, que antes estaba absolutamente vedado para esos pibes, para esas familias, para esos sectores que están por fuera del mundo del trabajo. Y lo más importante no es solamente la extensión, porque la sociedad de beneficencia tenía 25 instituciones. Esto es una revolución en cantidad, pero además en calidad. En cantidad, claramente, van a ver seguramente en pantalla un montón de lugares donde se hizo hogares escuela, colonias, etc. La sociedad de beneficencia, esas 25 instituciones, no atendían al conjunto, porque no estaba como una obligación. Entonces había 2.500 casos, pero lo voy a leer para no decir una cosa que no es. Esa sociedad de beneficencia con esas instituciones tenía y atendía a algunos sectores. Ahora, la verdad que la atención de esos sectores era muy escasa.
esa sociedad de beneficencia con esas 25 instituciones tenía, pero era muy acotado. Miren, algunos datos de un documento del año 33. Había 150.000 enfermos de tuberculosis. ¿Saben cuántas camas había para ese número? 4.300 camas. 4.300 camas. Había 2.500 leprosos. ¿Cuántas camas había? 250 camas. Claramente, el mundo era acotado. Pero lo otro central es cómo se pensaba esos hogares escuela, esos policlínicos, esos hogares de ancianos. Miren, y ahí sí voy a traer la palabra de Eva. Eva dice, porque yo pretendo, al menos, que ningún hijo de oligarca, aun cuando vaya al mejor colegio y pague lo que pague, sea mejor atendido ni con más cariño que los hijos de nuestros obreros en los hogares de la Fundación. Por eso también ningún oligarca, por más dinero que tenga, podrá ser mejor atendido en ningún sanatorio del país, ni tendrá más comodidad y más cariño que los enfermos en los policlínicos de la Fundación. Y ahí es donde dice lo que yo dije hace un ratito. La razón era muy sencilla. Hay que reparar un siglo de injusticias. Ni más ni menos. Pero iba más allá. Algo que se le critica, porque la Fundación se le critica haber construido policlínicos, hoy diríamos, de muy buena calidad, ¿sí? Hasta ostentosos para ese sector de la oligarquía. Y iba más allá y dice, yo no tengo ningún escrúpulo en hacer obras que construye la Fundación, incluso con lujo. Tal vez podría cumplir igualmente su misión con menos arte y menos mármol. Pero yo pienso que para reparar el alma de los niños, de los ancianos y de los humildes, el siglo de humillaciones vividas, sometidos por un sistema sórdido y frío, es necesario traer algo de mármoles y de lujo. Y viene con esa idea de su viaje por Europa, porque plantea con claridad que en Europa, las obras sociales de Europa son en su mayoría, dice Eva, frías y pobres. Y esto que para mí es lo central que identifica el peronismo y la misión de Eva en comparación con lo que pasaba antes y con lo que pasa en algunos sectores hoy, y algunas miradas de ciertos sectores oligarcas hoy y de ciertos sectores del gobierno que claramente a los sectores pobres los humillan, los estigmatizan, etc. Dice Eva, muchas obras han sido construidas con criterios de ricos, y el rico, cuando piensa para el pobre, piensa en pobre. Esa es la concepción. Después vino la Libertadora, terminó de la Libertadora en la concepción de la oligarquía, la fusiladora para nosotros, y no paró algunas obras que se estaban haciendo, y inclusive terminó con algunos de estos supuestos lujos. Pero la verdad que cuando uno piensa en eso, piensa en esa obra. El chiquito entrando, el chiquito teniendo un lugar, el chiquito que estaba en una situación de marginalidad, donde la idea no era que se quede en el hogar todo el día, no era un internado permanente. Se le buscaba una familia para que esté los fines de semana. Se le buscaba una familia para que esté durante el receso escolar. Pero además el chiquito tenía el acceso a lo que tienen que tener los chiquitos. Después se la critica a Eva, ya vamos a ver, porque una de las críticas que se le va a hacer, pero le cambiaba la ropa deportiva cada 6 meses. ¿Y cada cuánto se la cambian los otros sectores sociales? ¿Vieron que se piensa, cuando el rico piensa en pobre, piensa en pobre directamente? Y la verdad que esa es una concepción que nosotros no podemos perder. Ahora, Eva fue, y lo decimos así rápido porque no hay demasiado tiempo, Eva fue, si se quiere, no solo la abanderada de los humildes, sino el ser humano que representa esa visión del peronismo. Ahora, no solo Eva, porque también había otras personas. Da para todo un curso completo. La figura de Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud de la Argentina, sanitarista. Miren, la primera frase de Carrillo, la frase tal vez, no sé si no es la primera, pero la más fuerte, frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia
el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas. Miren la visión. Este Ramón Carrillo que planteaba que nadie debía quedar sin asistencia, que había que llegar a los lugares más modestos de la patria. Pero Carrillo que tiene logros importantes. Miren, 2 datitos como para ir terminando. Mortalidad infantil, mucho más alta que en esta época, obvio. La mortalidad infantil en el 40 era de 99 por 1000. Se mueren 99 chicos cada 1000 nacidos. Carrillo la baja a 54, casi en los estándares de los países desarrollados de la época. Miren el cambio. Eso produce no solamente el control sanitario, produce el otro. Produce aumentar obras sanitarias, la población que accede a los servicios de agua y cloaca casi sube un 50% en la época del peronismo. Miren, para pensar en el hoy, y el tema de la obra social da para seguir hablando mucho más, pero acá tenemos el tiempo acotado. El tema de la obra social, de la política social del peronismo, es muy extenso. Pero para los peronistas de hoy, para ustedes compañeros, 2 cosas les voy a pedir final. Una, que cada uno pueda intentar escribir un relato que cuente una historia de acercamiento a la obra social del peronismo, de algún miembro de la familia, algún abuelo, alguna abuela, algún tío, algún amigo. Busquemos, hagamos un relato y nosotros nos comprometemos a trabajarlo y empezar a difundir. Porque el relato concreto, así como el relato que van a tener de Cabral, eso también da vida a nuestro sentimiento. Esto también da vida a nuestro, que la mantiene viva. Y la otra, una frase de Eva al cierre de su vida en el 52, en uno de sus últimos mensajes, dice Eva: yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Compañeros y compañeras, no se dejen arrancar el alma que traen de la calle. Y agrego, no nos roben la alegría, porque un país triste no puede avanzar. Levantemos nuestras banderas y sigamos trabajando para recuperar lo que hay que recuperar, un gobierno nacional y popular en beneficio de todos. La próxima empezamos a ver cómo nos golpean. Hasta la próxima.